Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Déjame orar para que el Señor nos hable. Señor, apelamos a ti y precisamente a tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a la verdad, Señor, hoy. Que no sea Adrián Capitaine diciendo cosas, que seas tú, Padre, hablando a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, que necesitamos escuchar tu consejo, Padre. Hazlo y transfórmanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu nos conviene. Ok, más o menos así es como vamos a estar en el sermón. Primero, ellos obviamente están tristes. Jesús les dice, oye, me deberían estar preguntando. Y luego les da un punto. El punto es, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y esa es una afirmación muy fuerte, muy radical. ¿Cómo es que es mejor el Espíritu Santo que Jesús? Aparentemente, no es la idea que está ahí. Y entonces Jesús explica dos propósitos. Hay un doble propósito de la venida del Espíritu Santo por lo cual nos conviene. Y uno de esos propósitos es el juicio del mundo y otro es la guía de los creyentes. Entonces vamos a ver dos propósitos que nos deben afirmar en cuánto nos conviene el Espíritu Santo. El juicio del mundo y la guía a los creyentes. ¿Sí? Dice el texto, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. ¿Qué les ha dicho Jesús? Para empezar, les acaba de decir que iban a sufrir persecución, ¿no? Lo vimos la semana anterior. Que la iban a pasar mal y por cuanto aborrecieron a Jesús, los iban a aborrecer a ellos. Les acaba de decir que no podían tener relación con el mundo. Y les acaba de decir que el Espíritu Santo iba a ser testigo junto con ellos, pero que iban a ser rechazados, incluso algunos iban a morir. Y ellos están consternados. Y Jesús les dice, oh, ya me voy, pero ya ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es interesante que sí le habían preguntado esto a Jesús. Pedro se lo había dicho en el capítulo 13, ¿a dónde vas? Pero cuando dijo ¿a dónde vas? Es como Jesús diciendo, oye, tengo que morir. Y tú dices, ¿a dónde vas? Pero más como un reclamo, no solicitando información, no es como explícame ¿qué vas a hacer allá? Aún así Jesús explicó que se tenía que ir y que iba a preparar moradas en el cielo, ¿te acuerdas? Eso ya lo vimos. Pero Jesús les dice, ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Ninguno de ustedes se ha tomado el momento de decir, Jesús, queremos entender este misterio tan grande de que tú te vayas. ¿Por qué tienes que morir? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Y qué hay allá? ¿Y por qué deberíamos anhelar ir contigo? No, ellos que están perturbados, ellos están angustiados y no están aprovechando ese momento. Quiero que entiendas,
es la conversación y la última conversación íntima que van a tener con Jesús va a acabar dentro de un par de minutos. Para nosotros, 3 semanas, ¿no? Por lo que resta del capítulo 16. A partir del 17 ya es Jesús orando al Padre. Pero la conversación ya está por terminar y no están haciendo las preguntas importantes. No están tocando los puntos importantes. ¿Por qué? Porque están muy tristes. Y los entiendo, ¿no? Pero por otra parte están desaprovechando la oportunidad de aprender cuál es la obra de Jesús y por qué tiene que ir al cielo, ¿no? Y eso también nos muestra cómo la pena o el dolor o la angustia te paraliza, ¿no? Y te aparta de la gracia que es ser instruido. Tú estás en tu rollo, tú estás ensimismado en lo que sientes y en lo que estás pasando, y muchas veces incluso venimos por consejo a la iglesia o consejo de la palabra, o los domingos venimos y estamos como con un tema que nos tiene ahí, y entonces eso es como un cuarto, una pared sin ventanas, y tú solo recibes como todo lo que se refiere a lo que te hace ruido en tu corazón, y te estás perdiendo de la oportunidad de aprender cosas más valiosas y más importantes. Eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos estaban en su rollo, ¿no? No queremos que te vayas, nos vamos a quedar solos. Pero Jesús, a pesar de eso, les digo, miren, están tristes porque me voy, están tristes porque les acabo de decir que el mundo va a ser hostil contra ustedes. 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Dice Jesús, les conviene que me vaya. Y esto es fuerte porque ninguno de nosotros, creo, en una posición estaría, y todos hemos alguna vez pensado, ¿cómo me gustaría que estuviera Jesús aquí, no? O cómo me gustaría tener una conversación con Jesús. Me encantaría que Jesús viniera y me aclarara ciertas cosas. Hay tantas preguntas que quiero hacerle a Jesús. Y Jesús diría, tienes algo mejor. Tienes algo mejor. Tienes al Espíritu Santo. Y no es mejor porque sea más poderoso, más grande, es porque el propósito del Espíritu Santo sirve más a nuestras necesidades aquí y ahora, en este tiempo de la iglesia. Y Jesús lo tiene muy claro. ¿Sabes cuánta gente estuvo con Jesús al final de su vida? 3, 4 personas. De sus apóstoles solo uno, Juan. Estaba su mamá, estaba ahí una de sus discípulos, y gente que se convirtió en el momento. Jesús no puede estar en todas partes, sabemos que podría hacerlo, pero Jesús, acuérdate que el Hijo decidió y abrazó su identidad como hombre y agregó a su naturaleza divina una nueva naturaleza, que es la naturaleza de hombre. Es un hombre de carne y hueso, Jesús, limitado geográficamente. Y Jesús no puede corporalmente habitar en nuestros corazones y transformarnos profundamente, pero Él entiende que el Espíritu Santo sí lo va a hacer, y que con el Espíritu Santo aquí y ahora podemos tener la presencia de Cristo dentro de nosotros. En otra ocasión la Biblia le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, porque te recuerdo algo, es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios dentro de ti. Toda la plenitud de la deidad la tenemos.
Y Jesús lo tiene muy claro. Pero nosotros quizá no tanto. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo, queremos algo tangible, ¿no? Queremos un resultado inmediato. Es como cuando estaban de moda, todavía están de moda, ¿no? Pero yo creo que la pandemia afectó el negocio de los que venían y te tiraban un verbo profético, ¿no? Como tú vas a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces la gente nunca leía su Biblia, nunca oraba, nunca hacía nada y buscaba el atajo. Y el atajo es, viene tal profeta, voy a ir por palabra, decía. Hasta yo lo dije de una vez, quiero palabra. Todos están recibiendo, dame palabra a mí, ¿no? Y es como tengo un libro enorme llamado la Biblia, donde tengo palabra y el Espíritu Santo está impaciente por hablarme y por revelarme cosas y por iluminarme y por guiarme y por dirigirme, pero yo soy un flojo y quiero palabra. Por eso es que funciona, ¿no? Es como el microondas. Oye, deberías hacer las palomitas en olla, salen mejor. ¿Cómo crees, papá? Tengo 3 hijos, están muertos de hambre. Ahí está, 1:50. Llegará el momento, créeme, y porque así somos, nos gusta esto de hasta hacer nuestra propia carne, hasta queremos hacer nuestro propio... Nos encanta eso, pero no siempre se puede, ¿eh? Y así somos a veces en la fe. Es que, o sea, dime ya qué tengo que hacer. Vamos a orar, te dicen, no. Vamos a orar un mes y ver qué nos quiere decir Dios. ¡Oh! O sea, mejor golpéame la cara. Dime qué tengo que hacer ya. No, vamos a pedir dirección, te dicen. Híjoles. Y entonces, hay muchos elementos que nos hacen pensar que es que el Espíritu Santo, híjoles, tengo que buscar la llenura, Y tú crees, te digo algo, y tú crees que con Jesús ibas a poder aplicar la misma de una vez por mes, acercarte a Él y decirle, Jesús, ¿me puedes resolver todas mis dudas? Y Jesús te iba a decir, claro que sí, flojazo. ¿Qué quieres hacer? Lo mismo con Jesús es que es Dios. Hay algo muy interesante. Y es que el Espíritu Santo habita dentro de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos está guiando, nos está dirigiendo. Y te digo, aun cuando tú no estás tan conectado con Jesús, el Espíritu Santo ahí está la llamita. Y hay algo que te hace ruido, una decisión que estás tomando que te tiene incómodo, algo que no te deja, no puedes pecar feliz, porque algo te incomoda. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el agente de Dios en la tierra. Y es el tiempo del Espíritu Santo. Lo que pasa, ciertamente, cuando nos hablaban del Espíritu Santo, normalmente siempre lo veíamos en un sentido místico, que por supuesto hay un sentido místico sobrenatural que podemos entender de parte del Espíritu Santo. Pero a final del día, como no nos hablaban, estoy generalizando, ¿no? Como no nos hablaban o pudieron no hablarte de cuáles eran los propósitos del Espíritu Santo, entonces la utilidad del Espíritu Santo para ti no era tan importante. Porque quizás el Espíritu Santo solo tú lo veías, pues el Espíritu Santo es lo que hace que ocurran milagros. Y el Espíritu Santo es lo que hace que ocurran como, no sé, cosas sobrenaturales. Y a lo mejor yo no tengo esas cosas sobrenaturales, yo quiero vivir mi vida más o menos bien. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. ¿Cómo podría ser mejor tener al Espíritu Santo que a Cristo? De nuevo, es Cristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son Dios. Cuando tú naces de nuevo, que la regeneración la produce el Espíritu Santo,
viene a habitar contigo. Y Cristo habita contigo. Y el Padre habita contigo. Por supuesto, en toda esta dinámica de la Trinidad hay roles que manejan ellos. Hay funciones que fueron designadas solo al Padre, hay otras que fueron al Hijo y otras que fueron al Espíritu Santo. Y muchas de las cosas que nosotros necesitamos aquí, en el día a día, son funciones del Espíritu Santo. Ahora, ellos pueden decir, es una locura lo que estás diciendo, Jesús. Yo quiero un momento contigo, Jesús. Y lo cantamos, y está bien, ¿eh? Está bien anhelar a Jesús, o sea, sí, porque de hecho es lo que hace el Espíritu Santo, nos apunta a Jesucristo. Esa necesidad que tú tienes de Cristo es el Espíritu Santo apuntándote a Jesús. Pero ciertamente hay como una resistencia a decir, no, a mí dame a Jesús. Yo no quiero tanto al Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, ok, les voy a explicar. Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y a ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay algunas cosas que hemos visto hasta este momento. Vimos en el 14, 15 al 17, que el mundo no puede conocer al Espíritu porque no conoce ni ama a Dios. Eso lo aprendimos ya. El Espíritu Santo solo es para los que conocen y tienen una relación con Dios. También vimos que en medio de las hostilidades del mundo, el Espíritu, el Paracletos, que es la palabra de consolador o ayudador, va a defender a los creyentes y va a fortalecer nuestro testimonio. ¿Te acuerdas que aprendimos que iba a ser testigo juntamente con nosotros y nos iba a ayudar en estos momentos? También vimos en el 14 que nos va a recordar todas las cosas que Jesús ya ha enseñado. Y todo esto es como el Espíritu Santo como nuestro ayudador para defendernos de desafíos que tenemos. Pero por ahí de ahí, me parece perfecto definirlo así, pero aquí Jesús presenta al Espíritu Santo ya en posición de ataque. Y usa la palabra, dice, convencer. Esta palabra es una palabra, un término griego, que es elencho. Suena como raro, ¿no? Elencho. Aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y casi siempre tiene que ver con exponer el pecado de alguien. Y el convencer tiene que ver con hacer un juicio y dar un veredicto. Eres culpable. Pero mira, no es tanto como un argumento, sino es más como una denuncia. Por ejemplo, una vez vemos esta palabra, este término elencho, cuando Juan el Bautista denunció el pecado de Herodes y lo acusó de él. Usa esa palabra. Dice 1 Corintios 14, 24, que la predicación, la profecía tiene el poder de convencer. 1 Timoteo 5:20, Santiago 2:9, Judas 5 usan el concepto y tiene que ver con reprender a los pecadores. En Tito 1:9 tiene que ver con reprender a los que se oponen a la fe. Por consiguiente, el sentido de este verbo tiene que ver con la denuncia del pecado y su culpa. Ahora, hay una interpretación tradicional que es verdad, aunque no es precisamente lo que está diciendo este texto. Y todos hemos usado esto cuando hemos usado esta porción. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Y nosotros decimos, es que la función del Espíritu Santo es
demostrarte cuando estás pecando, ¿no? O te hace sentir mal cuando estás pecando. Justicia y juicio, a lo mejor no nos metemos en detalles, pero sentimos que es como el Espíritu Santo ayudando a los creyentes a darse cuenta de que algo está mal, o ayudando a un inconverso a reconocer que es pecador y por lo tanto arrepentirse. Eso es verdad, sí lo hace el Espíritu Santo, pero no es lo que Jesús está enseñando aquí, ¿sí? ¿Queda claro? No estoy contradiciendo eso. Puedes seguir diciéndolo, el Espíritu Santo nos convence de pecado porque la Biblia lo enseña, pero Jesús en el contexto está hablando de algo más, que está relacionado, por supuesto, porque si lo hace con el mundo, también lo puede hacer con nosotros, desde luego. Pero mira, Juan Carlos Rael, él dice, es como si Jesús estuviera diciendo esto: después del Pentecostés, el Espíritu Santo, mi gran abogado, dice, vendrá al mundo con tal poder que convencerá y callará a sus enemigos y los obligará a formarse una opinión muy distinta de la que tienen ahora con respecto a mi Jesús y a mi obra. Concretamente, los convencerá de su propio pecado, de mi justicia y de la victoria que he obtenido sobre Satanás. En resumen, será un abogado que aplastará al mundo y el mundo no podrá contradecir. Ahorita te voy a explicar por qué esa es la interpretación más correcta, respetando el contexto. ¿De qué hemos estado hablando? Del mundo y nuestra relación con el mundo y la hostilidad del mundo contra nosotros. Y eso tiene muy angustiados a los discípulos, y de hecho justo acabamos de ver que iban a ser perseguidos y todo esto, porque así como aborrecían a Jesús, nos aborrecerían a nosotros. ¿Hasta qué punto llegó el aborrecimiento a Jesús? Que lo mataron. Y de hecho aquí en el 16 anterior dice que algunos, pensando que sirven a Dios, van a matar a hijos de Dios. Y hemos visto cómo un montón de religiones asesinan pensando que presentan un servicio a Dios, ¿no? Y Jesús dice, porque el tema es que si nosotros vemos solamente pecado, justicia y juicio, está bien, pero luego explica en qué sentido convence de pecado, en qué sentido convence de justicia y en qué sentido convence de juicio. Jesús mismo nos dice cómo debemos interpretar esto. Y mira, es lo que dice: en cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es que está animando a los discípulos frente al mundo. Y este ánimo proviene de la verdad y de la convicción de que vas a tener un ayudador. Y este ayudador va a ser como un abogado, callando a la gente, refutándolos y convenciendo a los enemigos. Acuérdate que estamos hablando de que el Espíritu Santo va a ser testigo juntamente con ellos. Es lo valioso de estudiar el texto en su contexto. ¿Cómo va a ser testigo juntamente con ellos? Participando como un ayudador, por cuanto van a predicar a gente que repudia a Jesús. Y esta gente, incluso muchos de ellos, mataron a Jesús. Y te acuerdas que veíamos una porción donde los apóstoles ante las autoridades dijeron: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice que lo que hizo el Espíritu ahí es que atestiguó con ellos. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Una profunda rabia, y querían asesinarlos. Y finalmente los asesinaron, porque el Espíritu Santo viene y dice: Jesús es la verdad. O te rindes a Él, lo cual es difícil que pase en tu orgullo, a menos que sufras el quebranto. Pero lo más seguro es que si tú te enteras que Jesús es la verdad,
tu reacción sea un repudio, porque tú no quieres rendir cuentas. Tú quieres poder vivir tu vida a tu antojo. Los fariseos y todo el grupo que mató a Jesús, incluyendo a Herodes, incluyendo a Pilatos, incluyendo al sumo sacerdote, incluyendo a Caifás, todos ellos estaban 100% convencidos, y la Biblia lo demuestra una y otra vez, que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios. ¿Y se arrepintieron? El que más cerca estuvo quizás fue Pilatos, ¿no? Donde dijo, yo no quiero matarlo, entonces que el pueblo decida. Todos ellos sabían, es el Hijo de Dios. Hubo un ladrón que sí se arrepintió, un centurión que dijo verdaderamente este hombre era justo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Es el Espíritu Santo el que ha estado con la iglesia desde el primer momento. Y le agrega esta fuerza al testimonio de la iglesia. Porque el testimonio de la iglesia, quiero que entendamos esto, cuando tú predicas el evangelio, tú estás acusando al mundo. No puedes tú decir que el mundo está bien. Es una acusación. Es una acusación. Ahora, primer error, su negativa a creer en Jesús. Es un importante pecado, ¿no? Ahora, como te dije, no es una cuestión de ignorancia ni un problema de carácter intelectual. La apologética tiene una máxima y la apologética es la defensa de la fe. Esto que hacen estos que defienden que que Dios creó al mundo, que Dios existe, esto es la apologética. Y hay una máxima que se entiende que el problema por el cual la fe recibe rechazo no es un problema intelectual, es un problema de voluntad. Porque tú puedes ver cualquier debate en YouTube de grandes apologetas y tú claramente puedes ver cómo dejan sin argumentos a ciertos ateos. Y el ateo sigue siendo ateo. Porque su problema no es intelectual, es voluntad. No quieren creer. De hecho, la Biblia dice, el necio dice, no hay Dios. El problema no es no creer, el problema es niego la existencia de Dios, que es una cosa diferente. Y es lo que está pasando. Dice el pecado. ¿Cuál es el mayor pecado que cometieron estos hombres? No creer en Jesús. A pesar de lo que vieron. De hecho, Jesús en algún punto le iba a llamar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que aunque vieron a Jesús haciendo cosas que iba a ser el Mesías, ellos voluntariamente, dándose cuenta, este es el Mesías, dijeron, lo hace por el poder de los demonios. Voluntariamente rechazaron la evidencia y dijeron, no, lo hace por el poder de los demonios. De manera que tú puedes estar aquí y ser muy evidente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y te está pidiendo que rindas el control de tu vida. Y eso puede ser solamente un asunto intelectual. El Espíritu Santo podría incluso demostrarte que estás mal y estás seguro que estás mal y aún así todavía no rindes tu vida. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que tiene que hacer el Espíritu Santo y es regenerarte, hacerte nacer de nuevo para poder venir y decir, decido seguir a Cristo. Por eso apelamos cuando evangelizamos a que el Espíritu Santo salva, Padre. Porque yo puedo convencer y puedo argumentar y podemos decir, y puedes tú escuchar predicaciones
y todo queda intelectual y lo razonas y dices, "Sí, tiene sentido", pero voluntariamente todavía no abrazas a Jesús. El segundo error, justicia, y esto tiene que ver directamente en el contexto de los discípulos. ¿Qué pasó? Que cuando Jesús resucita y cuando Jesús asciende al Padre, demostraría algo, que fue una injusticia que lo mataran. Quedaría muy claro, y eso es lo que está, él mismo lo aclara, dice, justicia, en temas de justicia, ¿por qué? Porque voy al Padre y ya no podrán verme. Entonces la gente, los que lo asesinaron iban a decir, rayos, aparentemente estábamos mal nosotros. Discípulos, no tengan miedo, sé que a lo que se van a enfrentar es durísimo y probablemente los quieran asesinar, pero el Espíritu Santo va a defender su causa y aunque los asesinen, ellos van a tener muy claro, nosotros estamos mal. Y queda abierta una puerta a que ellos quizás reconsideren. Piensas en el testimonio del apóstol Pablo. Estaban matando a Esteban y él estaba ahí. ¿Qué estaría sintiendo? No sabemos exactamente. Pero él dice que estaba ahí y lo da como un testimonio. Y él pensando que estaba agradando a Dios. Pero luego cuando viene Cristo a su encuentro, cae, queda ciego. Él lo único que hace con Cristo es, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? Contesta Jesús, soy el Cristo a quien tú persigues. ¿Sabes qué dijo Pablo? Me queda claro que yo estaba mal. Entonces, dime qué quieres que yo haga. Cuando estás convencido, estás convencido. Si yo te dijera, oye, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos de aquí lo creen? Jesús es nuestra autoridad. ¿Cuántos de aquí lo creen? Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. ¿Cuántos de aquí lo creen? Jesús dijo también, en esto conocerán que son mis discípulos, si guardan mis mandamientos. ¿Cuántos de aquí lo creen? Entonces, un sentido lógico de todo esto, si no obedeces a Jesús, no eres su discípulo, y si no eres su discípulo, eres su enemigo, y si eres un enemigo, estás en rebeldía contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, la autoridad suprema. ¿Cuántos? A ver, síganme, papá. O sea, no, ya no se pueden, está grabado. Y se escuchan las voces. Yo estoy ahí, nada más quería como, para que vean cómo podemos afirmar ciertas cosas, pero la realidad es que somos un poco incongruentes a veces también. Tercer error tiene que ver con el juicio. Y tiene que ver con esto, el juicio que se hizo para juzgarlo a él, más bien terminó siendo el juicio contra el mundo y contra Satanás. ¿Sabes qué pasó en la cruz? Esta es una verdad que necesitas aprender y la Biblia lo enseña, ¿eh? Y si tú tienes dudas, luego lo platicamos. Cuando Jesús murió en la cruz, y la obra en la cruz, resurrección y todo esto, Satanás fue condenado, ¿sí? Satanás recibió su derrota. El diablo ya ha sido derrotado. Y gran parte del poder satánico perdió su poder. Hoy por hoy, el diablo tiene mucho menos poder que antes de la cruz. Tú dices, híjoles, ¿cómo sería antes, no? Si yo siento que hasta me respira en la nuca. Sí, a lo mejor tú andas muy juguetón con el diablo y lo tienes ahí durmiendo contigo.
¿sí? Dice la Biblia que dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, dice. A nosotros, el pastor Quique nos enseñaba que cuando nos dormíamos enojados, estábamos haciendo que el sol se pusiera sobre nuestro enojo y damos lugar al diablo, dice, en nuestra cama, dice. Cuando tú te duermes enojado con tu esposa, tú prefieres dormir de cucharita con Satanás, papá. Hasta lo empiernas, ¿no? Es una manera bastante trivial de interpretar el texto, pero puede aplicar, ¿eh? No me digas que no tiene sentido dar lugar al diablo si te duermes enojado, ¿no? Pero no estoy diciendo que Satanás no exista, que no tenga poder, pero cuando tú ves la evidencia de la Escritura de cómo fue Satanás en el tiempo de Jesús, tú dices, algo pasó después. Satanás, por supuesto, está ahí, pero ¿sabes algo? Satanás está en la tierra, es el príncipe de la potestad del aire, domina el pensamiento mundano y es uno de nuestros enemigos. En Nueva Vida se te enseña esto. Tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y tu carne. Y por eso es que el diablo se siente tan poderoso, porque el diablo tiene la compañía del mundo y toda su cosmovisión, filosofía, ideas, imágenes. Pero ¿sabes quién es quien lo hace más poderoso? Sus susurros, ve para allá, su tentación, tu carne. De hecho, Santiago aclara, todos somos tentados de nuestros propios deseos. Lo que le da gasolina al diablo somos nosotros. Porque dice claramente, 1 de Juan 5, todo el que es nacido de Dios, de la simiente de Dios, el maligno no le toca. Pero si tú quieres que te toquetee el diablo, eso quiere decir, ya el diablo, vamos a machacarle la cabeza, ¿no? Como cantamos. Si se te para el diablo enfrente, te hace pedazos, papá. O sea, no te pongas tampoco a querer, no, es que yo vine el conjuro como con la cruz y lo haces así, el diablo, puro rollo es eso. El poder satánico está, pero lo dice claramente Jesús, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué es lo que ocurre con que ya ha sido juzgado? Está esperando, ya fue condenado y sabe lo que le espera y está muy enojado. ¿Sabe que a Jesús ya no puede hacerle nada? Él es el rey. No le pueden hacer ni cosquillas. La foto esa del diablo contra Dios, el diablo es un ángel, o sea, Dios es el creador de los ángeles. Pero está muy enojado y anda como león rugiente buscando a quien devorar. En su mente es, yo sé que me voy a ir al infierno, al lago de fuego, no me quiero ir solo. Tú dices, oye, pero los hijos de Dios ya no podemos ser arrancados, pero sabes, sí puede hacer nuestra vida miserable, privándonos del gozo, y eso a Dios no le agrada. Entonces, esto es lo que va a hacer el Espíritu Santo y lo que hace. Convence al mundo de su error. Y esto estoy hablando en un tema de testimonio junto con nosotros, la iglesia. Cuando la iglesia viene a un lugar, la iglesia muchas veces va a sufrir el rechazo. ¿Por qué? Ahorita te dicen, es que ustedes juzgan. Por ejemplo, hay un actor, ¿no? No conozco su vida, ni puedo meter las manos al fuego por él, solo te voy a decir lo que sé. Es Chris Pratt, el de, ¿cómo se llama? El de Guardianes de la Galaxia, pero ¿cómo se llama? El Star-Lord o el de Jurassic World, ¿no? Si no lo sabes, no te preocupes. Pobrecito, porque te voy a dar este ejemplo y no vas a entender. No, es un actor famoso, pero todo el tiempo quieren cancelarlo.
Porque llega una iglesia, dicen, no sé cuál es su iglesia, y ellos dicen, ¿cómo pueden darle trabajo a este misógino y a este homófobo que odia toda la visión? Y le reclaman, por supuesto, a Disney por dejarlo trabajar en esta película de Guardianes de la Galaxia. Y ya no me acuerdo quién se quedó con Jurassic World. Reclaman a los estudios porque lo tienen ahí. Y tú dices, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso con que tenga una convicción y solo por eso no lo vas a dejar actuar? ¿Por qué hay tanto repudio? ¿Por qué te dicen que tienes que respetar todos los puntos de vista, pero los puntos de vista bíblicos y cristianos nadie los quiere tolerar? Ellos dicen, su argumento es que la intolerancia no debe ser tolerada, dicen ellos. La Biblia nunca enseña la intolerancia. Jesús amó a los pecadores, comió con ellos, dio esperanza. Pero la Biblia enseña que hay ciertas cosas que no están bien. Y nosotros, la verdadera iglesia, entendemos que nosotros somos los primeros que deberíamos buscar la pureza y la santidad. No somos arrogantes que venimos aquí a decir, nosotros en la iglesia somos los buenos y ustedes son los malos. Pero cuando predicamos el mensaje bíblico, naturalmente vamos a decir cosas en contra del mundo. ¿Y sabes cuál es el asunto? ¿Y por qué cualquier otro puede decir cualquier locura? Elon Musk es un cuate incendiario, compró Twitter, o según ya no lo va a comprar, pero bueno, porque él dijo, quiero libertad de expresión, no me gusta que estén censurando nada, y toda la gente lo idolatra, Es como, Elon Musk, lo máximo, Elon Musk. ¿Cómo él sí lo quieres? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros decimos verdades, el Espíritu Santo está en el mundo, susurrándole a la gente, tienen razón. Y eso produce un repudio. Todo el mundo dice es que hay ciertas religiones que tienen dentro de sus pilares el poder asesinar personas. Nadie está hablando de eso. Pero nosotros, un restaurante muy famoso en Estados Unidos, decide no abrir los domingos. Dice, es el día del Señor. ¿Cómo puede ser? No sé qué, ya no compremos, un boicot contra esta empresa. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué tanto hemos hecho? No tenemos la Santa Inquisición ya. Oye, es que son malos. No todos son malos. Hay algunos locos, sinvergüenzas, que han usado su poder. Pero eso en todas partes. Es porque en el fondo hay una convicción. Y esa convicción es, nosotros estamos mal. Nosotros estamos mal. ¿Cuál es el problema? La mayoría de nosotros nos hemos adaptado tanto al mundo que ya no creemos que de verdad sus sistemas de pensamiento, creencias y vida sean erróneos. Nos hemos acondicionado. Entonces decimos, oye, pero ¿por qué debe de haber una diferencia entre el mundo y nosotros? Cuando ya tú piensas así, es porque, oye, abre la Biblia. Hoja tras hoja vas a ver que hay muchas cosas que podemos caminar juntos, pero hay un sinfín en las que no. Hay un sinfín en las que no. Entonces dice, muchas cosas me quedan aún por decirles. Y esto casi yo les diría, los vamos a ver la próxima semana, ¿no? Pero por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciaré las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío y por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Te dije, vamos a ver un poco a fondo de las funciones del Espíritu Santo la próxima semana, pero
Mira esto que dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Hay que esperar a que venga el Espíritu Santo, dice. Y esto precisamente nos debe de poner algo sobre la mesa. La existencia de etapas y fases en el crecimiento cristiano. Puedes estar bien y sin embargo no soportar aún toda la verdad. Y por eso debemos de tener paciencia y enseñar sistemáticamente a medida que la gente acompañe el crecimiento de su carácter con el crecimiento intelectual. Te voy a explicar cuál es el problema de esto. El caso de los discípulos, ¿no? Sus tristeces los tiene descompuestos. Pero Jesús nota que ellos no pueden asimilar verdades profundas. Lo hemos visto una y otra vez. Jesús habla en términos espirituales y ellos como que no cachan, están en otra onda, no hacen las preguntas correctas, meten otros temas. Y eso es normal y a todos nos pasa. Y eso tiene que ver con la naturaleza de crecimiento que crecemos como crecen los niños. La Biblia enseña eso. Hay otro punto, ellos aún no tenían al Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Mira, Hebreos 5, 12 al 14 dice, en realidad, y esto el autor de Hebreos, hay un reclamo que hace ahí, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que se alimenta solo de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Me encanta esa facultad de percepción espiritual. Tú dices, es que yo todavía no la tengo. Probablemente porque estás naturalmente siendo un niño. El problema de esto es cuando hay gente que es eternamente niño. Y es como, ya deberías de madurar, ya deberías de crecer, ya deberíamos de pasar al siguiente grado. Debería haber madurez, debería haber crecimiento. Y por eso es que hay veces, mira esto, que aprendimos ciertas cosas y tú dices, esto ya lo había aprendido. Sin embargo, llegó otro momento más adelante en nuestra vida en que entendimos verdaderamente eso, que quizás ya habíamos escuchado, y eso produjo un cambio profundo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has escuchado aquí algo que ya habías escuchado, pero esa segunda vez que lo escuchaste o esa tercera vez ya hizo clic en tu corazón? Tú dices, wow. Tiene que ver con el crecimiento, con que quizás ya estabas listo, ya era el momento, y el Espíritu Santo lo entiende. Y mira, hay mucha virtud en que seamos instruidos en todas las verdades, en estar lleno de conocimiento y saber verdades profundas de la Biblia. Pero te digo algo, hay un profundo peligro de saber cosas. Saber cosas que no estás listo para saber. O que tu carácter aún no haya llegado a donde tu cerebro ya llegó. Que tu madurez espiritual y emocional aún no haya llegado a donde tu cerebro está llegando. Y estamos en un mundo donde hay saturación de conocimiento. Puedes aprender todo en YouTube. Lo bueno y lo malo. Deja lo malo, hay mucha basura. Damos por hecho que está mal. Pero en lo bueno hay tanta doctrina, tanta teología, que hay personas que quieren ser expertos en teología, pero no leen su Biblia. Y entonces pueden conocer verdades teológicas sin tener una relación con Dios. Por eso, y el diablo es canijo y hace bien su chamba, hay falsos maestros con sana doctrina. Es lo nuevo, ¿eh? Es la nueva tendencia, ¿no? No creas que gente hipócrita
Solo son como los que enseñan lo clásico que sabemos que enseñan, ¿no? Hay gente que sabe muchas cosas y eso precisamente arroja un puente en nuestra era donde idolatramos tanto el conocimiento, pero su carácter no estaba listo para ejercer liderazgo, para... Tú dices, esta verdad es muy profunda para escucharla hoy, Adrián. Te voy a platicar, tengo un amigo con el que empezamos a hacer ministerio en la iglesia de mi padre y empezamos a conocer, hacíamos evangelismo juntos, mi hermano, él, yo, por ahí un par de personas más, tomamos cursos, caminamos en ciertas cosas, un amigo muy querido, compañero de ministerio incluso. Y me acuerdo que empezamos a meternos en este tema de ciertos conocimientos, empezamos a leer a puritanos y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Este cuate se metió demasiado a ver predicadores de sana doctrina, lo cual está muy bien. Y empezó a leer tantos materiales de ciertos escritores, de ciertas eras de la iglesia, lo cual está muy bien. Sin embargo, ¿qué pasó? Que sin discernimiento y sin madurez espiritual fue expuesto a ciertas verdades o ciertos puntos de vista, mejor dicho, que él no estaba listo. Y alguna vez leyó algunos contenidos de autores que me gustan, pero hay que leer con discernimiento, algunos puritanos. Uno de ellos enseña como esta idea de que tienes que dudar incluso de tu propio arrepentimiento. Y que si no lloras y te tiras al piso odiando tu pecado y odiando tu vida, no es arrepentimiento. Y aun si ya estás llorando, sigue dudando de tu propio arrepentimiento, decía. Y aun si estás, y cuidado cuando hayas gozo y no estés sufriendo por tu propio pecado. Y empezó a meterse en ese rollo y cayó en una profunda depresión. Se alejó de la iglesia totalmente. Se alejó de Cristo. Dijo, nunca nadie puede ser suficiente para estar en el reino de Dios. Cada vez que puedo le pregunto a mi papá, oye, ¿qué sabes de? La otra vez vino a la iglesia, me dice, ahí como que quiere echarle ganas, pero no sigue, eso lo marcó, dice. Eso no está bien. Y el tema de muchas ciertas enseñanzas es que no te dejan disfrutar tu salvación, no te dejan habitar en comunidad. Es como todo está mal, incluso yo estoy mal, todos somos malos. Ya, mejor que venga Cristo y nos aniquile. Y si me manda al infierno me lo merezco. Y es como, Ahora, quiero que entiendas que es que hay ciertas enseñanzas que estuvieron y aplicaron en un contexto donde había mucho abuso de la gracia y puede ser, ¿no? Pero a eso me refiero. Y entonces, ¿cuánta gente fue expuesta a teología y a verdades y a debates y a cristianos peleando en redes sociales y a meterse? Y es como, oye, yo apenas tomé primeros pasos. Y ya me casi fui al cielo y aprendí todo lo que aprendió Pablo en un video de 5 minutos de YouTube, ¿no? Digo, está bien, y si me conoces tú sabes que a mí me encanta todo esto, pero yo también fui víctima de eso. De hecho, quiero decirte algo, yo empecé a estudiar mis estudios teológicos, los primeros 3 meses no era salvo. ¿Sabes por qué me metí? Porque me encantaba saber cosas. Y yo decía, es que quiero saber cómo son los ángeles y cómo son los demonios. Estaba yo todo tonto, ¿no? Y Dios tuvo misericordia y me alcanzó a través de esas enseñanzas, a través de otras enseñanzas de un predicador al que yo me encanta y podría recomendar, pero también tiene estos puntos de vista donde todo está mal y todo esto. Dios usa todo, ¿no? Dios usa todo para su gloria, pero ¿qué tal si no es salvo? Yo podría haber estudiado teología, Biblia, sin ser salvo. Cuidado. Tú dices, oye Adrián, es que no estamos listos para estas verdades que estás diciendo. Te digo algo,
lo que promete Jesús aquí. No estamos listos, podríamos no soportar ciertas verdades, pero cuando ciertas verdades sean enseñadas, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu, seremos guiados a la verdad. Por eso cuando yo enseño ciertas cosas, yo digo, esto está muy rudo, esto no. Señor, tú prometiste, tú haz el trabajo, tú guíanos a la verdad. Todos estamos, y este es un crecimiento dinámico. No podemos estar siempre parados en el mismo lugar. Incluso con nuestros puntos de vista aparentemente correctos. Es dinámico, el Espíritu Santo nos mueve a eso y nos lleva cada vez más a ciertas verdades. Y a veces el Espíritu Santo es quien nos dice, ¿sabes qué? Están en demasiados rollos y necesitamos volver a una verdad básica, amarnos unos a otros. Y es el Espíritu Santo quien nos mueve a eso. Y es el Espíritu Santo que nos dice por momentos, ¿sabes qué? Enfócate en leer la Biblia. Te quieres aventar todos los libros cristianos del mundo y no lees tu Biblia. Entonces estás llenándote de opiniones de hombres, que la mayoría pueden estar correctas, algunas quizás no, pero no es el Espíritu Santo hablándote a ti personalmente y enseñándote al ritmo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, ¿qué se necesita para todo esto? Sabiduría, discernimiento, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos una iglesia que nos diga, vamos a hacer esto, vamos por aquí. Por eso en los grupos de conexión es como, dale con esto mejor. Oye, creo que estás muy enfocado. Me acuerdo que en mi grupo de conexión había una persona que leía como Macabeos. Estoy leyendo Macabeos hoy. Macabeos, es que quiero conocer los libros deuterocanónicos y apócrifos, decía. Y estoy leyendo ahora eso. Y era como, compadre, lee San Juan 3:16 de perdida, papá. No lees nada de eso y quieres meterte como a saber de las otras cosas. Necesitamos ese tipo de dirección y guía. Y de nuevo, no estoy hablando en contra del conocimiento, de la preparación. Pues, quienes me conocen saben que yo soy un impulsor de estudiemos teología, pero incluso en un seminario bíblico hay una enseñanza sistemática, en orden, donde hay las materias del final se van poniendo más y más intensas. Y también que la idea es que no seamos siempre como niños, que pura papilla y pura leche. Hay que crecer. Entonces, para esto, tú podrías, y tenemos gente que aparentemente sabe mucho, pero su carácter no acompaña ese conocimiento. Y es como, oye, pastor rudo, chocante, grosero, podría ser un poquito más como Jesús. De nada sirve todo lo que sabes, si hasta me escupiste de cómo me gritaste. Un caldito de Biblia, papá. No, yo ya. ¿Saben? Y hay muchas veces que la dinámica de la fe es así como entre más sé, entonces, vamos, todos están mal y son unos pecadores. Oye, ¿por qué te ríes en la predicación? Y mi Jesús no es así. Tenemos gente así que sabe y dice, no sé, Adrián, fíjate que estás mal en esto y esto y esto. Ok, bien, seguramente puedo estar mal. Muchas veces me han dicho estoy mal y he estado mal, ¿sí? Pero luego ves y dices, oye, 2, 3 cositas de todas esas millones de cosas que sabes, aplícalas en tu vida. O también podemos tener personas que van a la Biblia y quieren leer ciertas cosas y tú dices, su vida no cambia. Y es porque su carácter y su madurez espiritual y están hundidos, quizás están peleados con todo mundo, están metidos en esto, están metidos con lo otro, tienen amargura en su corazón, pero quieren ser iluminados por el Espíritu Santo nada más así porque sí. El salmista decía, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Tú dices, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe y yo quiero aprovechar
todos estos beneficios del Espíritu Santo, que sea testigo juntamente conmigo, que me convenza de las verdades, que me convenza incluso del pecado, pero que me guíe a la verdad. Ora. Dios, abre mis ojos. Quiero ver lo que quieres enseñarme. Guíame a la verdad. Jesús dijo en Mateo 13, por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miran no ven y aunque oyen no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán y por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y les han cerrado los ojos, de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Cómo sabemos que toda tu lectura y todas tus cosas y todo tu aparente caminar en Cristo va por el buen camino? Porque verías, oirías, entenderías, te convertirías y serías sanado. Así es como funciona. No pienses que nada más por actuar, no. Cuando el Espíritu Santo está ahí, así es como funciona. Así que hoy tenemos al Espíritu. Y el Espíritu ha decidido obrar en su iglesia y a través de la iglesia con la verdad a la que somos llevados todo el tiempo. Una verdad que expone la mentira del mundo. También puede exponer nuestras propias mentiras. Y que nos lleva precisamente a lo que Él quiere de nosotros mismos. Así que tiene lo mejor que pueden tener, iglesia, al Espíritu Santo. Está a la disposición. Aprovechemos esta bendición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pedirle al Señor, Dios, danos de tu Espíritu Santo. Queremos que sea tu Espíritu quien nos guíe a la verdad y que nos acompañe en nuestro peregrinaje en un mundo hostil, físicamente, pero hostil en pensamientos contra nosotros. Más que nunca necesitamos esto, los cristianos, la iglesia de Cristo.